Vamos a dar inicio, la voy a presentar. Es la doctora Claudia Ileana Ávila Connelly. Actualmente se desempeña como directora general de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Previamente fungió como asesora en la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Por más de 16 años dirigió la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. En 2020 formó parte de la lista de 100 mujeres más poderosas en los negocios de la revista Expansión en México. Ha sido también secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno de Hidalgo y consejera comercial adjunta de México en Estocolmo, Suecia y Toronto, Canadá, participando en la promoción del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, hoy TEMEC. Ella es articulista y conferencista sobre temas relacionados con desarrollo económico, inversión extranjera directa y competitividad global. Estudió licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Toronto y un doctorado en Gestión Estratégica por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México y habla 4 idiomas. Entonces, agradecemos muchísimo a la doctora y le damos el uso de la palabra. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Finalmente se nos hizo porque me invitaron el mes pasado, pero no logramos concertar agendas. Y bueno, para mí es un gusto poderles compartir pues un poco de lo que yo he aprendido en estos 30 años de profesión. Siempre he estado vinculada al ámbito internacional desde el punto de vista económico, de comercio y de inversión. Y lo que voy a presentar ahora, que es un mensaje que yo quiero difundir a través de diferentes foros, ya he estado en otros organismos, es un poco para ayudarles a entender qué está pasando en México en el tema de nearshoring, que todo el mundo lo hablamos, pero no todos lo entendemos, o cada quien lo entiende desde su trinchera, desde su filtro, ¿no? Y que además es muy válido. Comentábamos hace un momento que yo sí soy amiga del derecho, de las leyes, pero desde el punto de vista estratégico, ¿no? Siempre considerando el marco, ¿no? De referencia, el ámbito de la normatividad, pero siempre desde un punto de vista estratégico. O sea, mi función siempre ha sido entender los escenarios, por eso hasta el doctorado, ¿no? Gestión estratégica. ¿Cómo están los escenarios y hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento y espero que les ayude a tener como una referencia más sobre lo que está pasando en México desde el punto de vista de inversión y obviamente aterrizamos en aduanas, ¿vale? Y al final les tengo una propuesta, que sí, ya claro, que el presidente me dijo que yo puedo pedir mi carta a Santa Claus. Bueno, ok, vamos a empezar. El nearshoring yo lo veo en base a 3 palabras, porque mi mente es muy sistémica, y así como los que estudiaron biología y ven una araña y dicen, pues la araña la ven y dicen es que la cadena alimenticia y el hábitat, yo veo una araña y digo, ay, no, que no me vaya a picar, ¿verdad? A ustedes como abogados pues dicen, bueno, ¿qué permite la ley, qué no? Los internacionalistas, todo lo vemos conectado. O sea, lo que pasa hoy es porque en el pasado, la historia de tal país, el origen, las guerras, la reconfiguración de las fronteras. Entonces, con esa mente de internacionalista, yo veo el nearshoring con base en 3 palabras claves. La primera es un sistema. Y pues cualquier sistema se compone de las partes, ¿no? Y si las partes no evolucionan, pues el sistema tampoco. O conforme se muevan las partes, pues el sistema opera, ¿no? Entonces, el mundo es un sistema, obviamente conformado por países, ¿no? La segunda palabra clave es la configuración, o sea, ahí están las partes, pero no están estáticas. ¿Cómo se organizan, cómo funcionan? Y ahí es donde a lo mejor ustedes me pueden ayudar mejor. O sea, la configuración son las reglas. O sea, antes vivíamos en un mundo bipolar, ahora en un mundo multipolar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reglas? Pero muchas veces en este ámbito son reglas no escritas. No necesariamente lo que diga Naciones Unidas o el tema de soberanía, sino reglas no escritas, ¿no? Y esas reglas no escritas pues tienen que ver también con la estructura, los jugadores. ¿Quiénes son los jugadores en el mercado, en la política,
la economía, ¿no? Que están dictando esas reglas no escritas, o muchas veces escritas, pero esas escritas se obedecen, no se obedecen, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que hoy nos lleva al famoso nearshoring, ¿ok? Bueno, entonces la idea es cómo puede México capitalizar. Capitalizar es cómo lo aprovecho, cómo le saco jugo, y yo pongo en itálicas nuevamente, porque siempre hemos capitalizado las adversidades. Entonces, en esta reconfiguración del sistema productivo mundial, a partir de esa estructura multipolar, ya no estamos en Guerra Fría, ya no es Unión Soviética, Estados Unidos, ya es un mundo multipolar con muchos jugadores, ¿no? Que están incidiendo en esas reglas del juego. Entonces, esta gráfica a mí me impresiona mucho porque es una realidad. ¿Qué está pasando en México? Y lo vivimos, los que estamos en Ciudad de México lo vivimos a diario. Las marchas, más allá de que nos generan tráfico y no llegamos a tiempo, pues hay un trasfondo en las marchas, ¿no? Hay inconformidades, pues vemos ahí a la Guardia Nacional, la parte del crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción, la extrema pobreza, ¿no? Que pues a todos nos duele, pero ahí la vemos, ¿no? O sea, esa es una realidad insoslayable. Y que además, cuando yo viajo, nos dicen, ¡ay, México, el Chapo Guzmán! Y yo, ¡ay, espérate! Pues hay cosas más importantes, ¿no? Pero esa es la realidad, no podemos soslayarla. Pero por otro lado, pues también es un hecho que diario, y aquí no me dejarán mentir, diario hay anuncios de inversión, ¿o no? ¿Saben? En Google pónganle palabras claves. Invest in México, nueva planta, nueva inversión, diario salen. Proyectos chiquitos, medianos, pero ahí están. ¿Por qué están llegando los inversionistas? ¿Qué le ven a México? O sea, pues si tenemos corrupción, pobreza, ¿qué le ven a México? ¿Qué está pasando? Yo creo que es algo como muy único en nuestro país, porque yo creo que México es un país competitivo, siempre lo hemos sido. Hemos sido un país que ha salido adelante a pesar de las circunstancias, pero siento que somos un país resiliente. Y hoy que está de moda la palabra resiliente, sobre todo en las emociones y por la pandemia, resiliente no es otra cosa más que aprovechar la crisis para salir adelante, reinventarnos y seguir adelante, ¿no? Entonces, eso ha hecho México. Y si me dicen, no, es que ahorita la corrupción, el gobierno, yo se los voy a demostrar cómo siempre hemos sido resilientes. Y me encanta esto porque yo desde que estaba estudiando Relaciones Internacionales, pues he estudiado mucho la evolución de la economía de México, pero a la par con la política y lo que está pasando en el mundo, que es lo que me fascina, ¿no? O sea, en el contexto mundial, ¿dónde está México y qué hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, en los 80, pues vivíamos en la Guerra Fría, proteccionismo, ¿se acuerdan que era bien complicado importar pues, ropa de marca, algunos iban a Tepito ahí, pero era imposible, ¿no? Y los precios altísimos, vivíamos en la Guerra Fría, ¿no? Era el mundo capitalista, socialista. Ahorita se prende, es que como que tiene su descansito, pero ya le chequé, ahorita se aparece. Y además, desde el punto de vista de producción, los que llegamos a tener esos radios o electrodomésticos, en la etiqueta decía Made in Japan. Había muchos productos Made in USA, ¿se acuerdan? Y ahí está. Bueno, de la televisión de colores de la televisión de blanco y negro a la de colores pasaron 20 años, o sea, la tecnología iba súper lenta, ¿no? Y esto también, piensen en la tecnología en cuanto a las cadenas de producción, porque bueno, la tele blanco y negro alguien la tuvo que hacer, y eso implica dónde se produce, dónde están las plantas, ¿no? Y pues pasaron 20 años simplemente de la televisión de blanco y negro a colores. ¿Y qué pasaba en México? Pues éramos un país petrolero, ¿se acuerdan que dependíamos mucho que si bajaban los precios, que si subían los precios? La inflación de 3 dígitos, llegamos a tener inflación de 152%, yo estaba estudiando,
y pues ni para calzados, para comprar unos tenis nuevos me alcanzaba, yo me acuerdo perfecto. Era la época de las maquiladoras, donde estaba ese estigma de que las explotan y están en el norte, y ahí están fabricando ropa y unas condiciones pues nada positivas, ¿no? Y bueno, ese era el mundo de los 80s. Pero luego hay una nueva configuración en el mundo. Esta es la parte de las reglas del juego o sea, puse los simbolitos para que vayamos viendo en esas 3 palabras, ¿no? Entonces, la configuración, las reglas. De repente, la globalización que a todos nos sorprendió, de repente, pues ya hay internet, de repente ya es más fácil volar de un país a otro y ya no es el producto made in Japan, de repente pues ya es made in the world, ¿no? Ya cualquier producto, cualquiera, o sea, esta taza, esta copa, no creo que se haya hecho todo en un solo país porque pues los insumos, las máquinas para hacerlo, ¿no? Para soplar el vidrio, todo ya viene de algún país, ya no es solamente en un solo país, pero además hay más empresas globales, entonces empieza a haber esta competencia en el mercado por generar mejores márgenes de utilidad. Ajá, hay nuevos jugadores, desde luego, y en México pues vivimos este gran cambio estructural, que a mí me encanta esta época, cuando se independiza el Banco de México, se libera el tipo de cambio, la apertura comercial, que no es con el NAFTA, es desde que ingresamos al GATT en el 86, y la ley de inversión extranjera directa se adecua a tener el 100%, ¿no? Porque antes se acuerdan que era 49-51, y entonces de repente de ser uno de los países más cerrados en el mundo, México se vuelve uno de los más abiertos, con más tratados de libre comercio, ¿no? Con todo el mundo. Y bueno, es cuando empieza a ver esto de las cadenas globales de suministro. O sea, no es ahorita, esto viene desde los 90s, porque las empresas globales, ante esa competencia de tener mejores márgenes de utilidad, se ven en la necesidad de buscar otras tierras donde haya mano de obra más barata y acceso a mercados. Es cuando el comercio mundial se empieza a enfocar más en esas cadenas de suministro, desde los 90. O sea, el 80% del comercio mundial comienza a darse entre eslabones de esas cadenas, ¿no? Y es cuando vemos ese impulso a la inversión extranjera directa. Ahí está la gráfica. O sea, lo que vemos plano a la izquierda son los 80. Y de repente, en los 90, ¡pum!, de repente se prolifera la inversión extranjera directa y sobre todo en los países en desarrollo, justamente por esas empresas globales que buscan dónde puedo operar más barato. O sea, el tema era costos. La regla del juego era costos. Ajá. Y obviamente acceso al mercado. Y es cuando hablamos, seguramente vieron este libro, The World is Flat, hablamos El mundo es plano, de Thomas Friedman, que a principios del milenio se volvió como la moda. Todo el mundo decía, no, es que el mundo es plano, y ya la tecnología nos permite que mi contabilidad aquí en México me la haga alguien de la India, ¿no? Lo paso por internet, ¿no? Diría mi abuelita, el fin del mundo, ¿no? Antes, ¿cuándo íbamos a pensar en eso? Y luego, bueno, México, ahí está la resiliencia, no nos quedamos atrás, estábamos con las maquiladoras, explotadoras, mano de obra barata, haciendo la ropa, ¿no? ¿Y qué pasó con México? De repente nos volvimos las estrellas de la industria automotriz. O sea, somos uno de los países que más armadoras tiene. Y no solamente automotriz. O sea, somos el primer fabricante en el mundo de camiones. Y de los primeros en fabricar vehículos ligeros, autopartes, pero aeroespacial. A ver, no cualquiera fabrica un avión. Eso quiere decir que pues logramos tener ingenieros que no solamente ensamblan, que están haciendo investigación y desarrollo. Y aquí les voy a contar rápidamente una anécdota. Estábamos en una planta de Nissan, en Aguascalientes, y el gerente nos dijo, es que tenemos un grave problema de rotación de personal. Ah, caray, pues ¿cómo? Hay que ver con las universidades, la alianza. Dice, y se ríe. Dice, no, hombre, es que nuestras plantas hermanas de Nissan en otros países se llevan a nuestros ingenieros porque son los que más rápido aprenden, los más resilientes, los que están siempre listos. Dije, no, pues ese es el problema, qué bueno. Entonces sí, México es resiliente, tenemos gente muy talentosa, muy capaz. Y esto nos ha llevado a eso, ¿no?
Y bueno, el mundo sigue cambiando y las reglas siguen cambiando. Antes, y ustedes como abogados y sus archivos pobres de ustedes, tener todos los expedientes a la mano, esto pues les suena fácil, ¿no? Digo, les suena común. ¿Y ahora qué hacemos? Pues gracias al internet y a la nube, pues ya toda esta tendencia de digitalización. Pues cuando yo les hablo de esto, piensen en quién lo produce, dónde se produce, cómo se organiza la cadena, ¿no? Porque todo lo que hablamos de la industria 4.0, la revolución, la cuarta revolución, ¿no? De el internet de las cosas, el procesamiento de datos, todo eso, pues ha cambiado el mundo y la manera de producir. Eso es en información. O sea, yo creo que el gran hito en la historia es antes del internet y después del internet, ¿no? Y luego, pues la música. Ustedes se acordarán, y yo me acuerdo que se rayaba el disco y la aguja brincaba, ¿no? Y pues tener nuestra música en cassettes era todo un tema, y de repente la revolución vino el iPod, ¿no? Tener muchas canciones ahí, y simplemente del iPod al iPhone, ya un dispositivo con pantalla, pues hablábamos de la tele 20 años, pues aquí fueron 6 años, de 2001 a 2007, pero hoy es cada año. Cada año la nueva versión del iPhone, del Samsung, que ahora tiene no sé qué, y que luego ni usamos, por ahí andamos comprando, ¿no? Pero la evolución de la tecnología va rapidísimo. Y luego tenemos la comunicación, o sea, antes, pues que ya cayó el 20, por eso decimos, no, ya me cayó el 20, ¿no? Y le pegábamos así para que, o ya se me están acabando las monedas, rápido, dime, ¿no? Porque se cortaba la comunicación, de repente viene el Motorola, y pues cómo se usa esto, el teléfono inalámbrico, y luego la comunicación, el FaceTime, que eso lo veíamos de niños con los supersónicos, y era como irreal, y ahora pues ya con la pandemia, pues ya que todo el mundo, pues un Zoom, ya es como muy cotidiano, ¿no? Todo esto, piensen en las cadenas globales de suministro en México y cómo vamos, ¿no? Porque obviamente si no tuviéramos fibra óptica, pues no podíamos hacer esto. Entonces México tiene una gran red de fibra óptica, y no crean que lo tienen todos los países. Entonces hay cosas que a lo mejor tomamos por default, pero México ha seguido avanzando, ¿no? Y luego tenemos este nuevo sistema mundial. ¿Qué pasa? O sea, ¿sí es un nuevo sistema o no? Entonces, bueno, hoy ya tenemos otras variables. Hoy ya hablamos de cambio climático y hoy hablamos también de la Agenda 2030, que ya son criterios de inversión. Ya hoy las empresas no solamente quieren mano de obra barata, ahora ya quieren estar en un lugar que tenga la evidencia de acciones de protección al medio ambiente. Hoy hablamos de los criterios medio ambiente, social y gobernanza, los famosos ASG o en inglés ESG, donde pues, las empresas que cotizan en bolsa tienen que cumplir con sus indicadores, porque hoy los inversionistas se inclinan más en invertir en empresas que ven la parte social, que ven la parte de que si tienen energía limpia y todo eso, y antes nadie se preocupaba por eso, ¿no? Y luego, todo esto nos ha llevado a esta nueva reconfiguración, y ahí pongo el simbolito de los jugadores, porque antes era Unión Soviética, Estados Unidos, y se acabó. Ahora vemos que el mundo se ha configurado en 3 grandes fábricas, y esta es una teoría, pueden estar de acuerdo o no. Siempre digo, estas 2 fuentes me encantan. El mito de la globalización, si quieren meterse más, se lo echan en una tarde, es un libro muy fácil de leer, de Shannon O'Neill, solamente está en inglés, pero ella explica cómo esta evolución, aunque ella dice que nunca hubo globalización, que siempre hubo regionalización, yo sí creo que hubo que vivimos en una globalización que hoy tiende más a la regionalización. Y este libro de Celso Garrido, que lo hizo la CEPAL, ahí sí les recomiendo que lo lean, es maravilloso, les explica muy puntualmente con evidencias cómo ha ido evolucionando, y se han hecho estas 3 fábricas, donde China hoy lleva la vanguardia, segundo lugar Norteamérica, donde México está ahí vinculado, y tercer lugar Alemania. Entonces todo esto de las cadenas de suministro, véanlo bajo este marco de referencia. Y México se integra a la fábrica de Norteamérica, pero no es de ahorita. O sea, esto de nearshoring no es que por la pandemia, o sea, venimos haciendo la tarea desde los 90, como les expliqué, con este cambio estructural que nos permitió alinearnos a Estados Unidos y Canadá. Si se fijan, el nivel de tasas de interés, tipo de cambio y inflación está muy alineado con Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permite planear a largo plazo. O sea, en los 80s, ¿quién pensaría en una hipoteca?
era imposible. Y hoy los inversionistas que abren plantas en México, por eso tantos anuncios, entre otras cosas, pueden planear a largo plazo porque hay certidumbre en que las tasas de interés no se van a ir a 3 dígitos, la inflación, obviamente hubo un problema de inflación a nivel mundial, pero más allá de los gobiernos, de los partidos, somos afortunados de tener estabilidad macroeconómica, ¿no? Y bueno, ahí el cambio de país petrolero a país de manufactura. O sea, la roja es el petróleo, ahí nos quedamos. Y ya no nos vulnera tanto si suben o bajan los precios, pero la verde, esa es la manufactura. Y vean cuánto ha crecido y ahí vienen los empleos, viene la infraestructura y viene el consumo, porque también las empresas, o sea, el 80% de las determinantes de la inversión extranjera directa, ¿saben qué es? Acceso a mercado. El 80%, y eso lo analicé yo en mi tesis, ¿no? 80% de la decisión por la cual me instalo en México es acceso a los mercados. Quiere decir que no solamente es que México permita el acceso a Norteamérica, y digo, Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo a través del TELCAN, sino el mismo mercado de México. O sea, nos quejamos de la situación que vivimos, pero los centros comerciales están llenos. Vean las estadísticas de consumo, o sea, hay dinero circulando. Economía formal o informal, pero hay dinero circulando y mucho porque los empleos ahí están, ¿no? En la manufactura. Y bueno, aquí uno de los principales jugadores hoy en día es China. O sea, China ya le ganó a Estados Unidos como el principal país manufacturero. Y esto es porque también China ha hecho la tarea. Y aquí el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que en 2012 les dijo, compañeros, vamos a hacer un plan para que China pueda hacer sus productos al 100% al 2025. Ellos tienen la meta del 2025. Así como decíamos en los 80, Made in Japan, ahora ellos dicen va a ser Made in China. Y de ahí todo el proyecto que traen de la ruta de la seda, en inglés que le llaman One Belt, One Road, para ir vinculándose en alianzas con otros países. Y hoy China tiene ya la posibilidad de controlar toda su cadena de suministro, desde los minerales estratégicos. Hoy hablamos de litio como un tema estratégico para los chips. Todo lo que tiene pantalla, todo, su celular, todo, necesita chips, el coche. Entonces, si no hay litio, no hay chips. Y ahorita hay crisis, y por eso en Estados Unidos la ley de chips, la ley de inflación, la ley de infraestructura, va encaminado a no depender de China por si a discreción por temas geopolíticos. Dice, ya no te surto, ¿qué hacemos? Entonces China pues ha estado comprando minas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también se ha enfocado en sectores estratégicos. O sea, este plan 2025 de China eran los sectores que están abarcando todo, desde el alimento, la logística, los sectores de alto valor agregado, la parte de energía verde. No se sorprendan de escuchar que próximamente China, o sea, olvídense de Tesla, China va a abrir sus plantas de autos eléctricos, pero a un cuarto del precio de los de Tesla. De hecho, ya han visto los coches Jack circulando y los invito a verlos. No, o sea, ya no es en la China de productos de mala calidad. O sea, China ya, o sea, no digo que no haya todavía de mala calidad, pero China ha evolucionado también en temas de calidad. La clave en una fábrica de autos eléctricos no es el ensamble. Lo que va a hacer Tesla en Nuevo León, muy respetable por ese ensamble de los autos económicos. Los autos eléctricos de alto nivel están en Estados Unidos. En Nuevo León van a ensamblar, no hay tanto valor agregado. La clave son las baterías. Y Tesla estuvo prospectando fabricar las baterías en México, y por eso veían también que Hidalgo era una opción, pero ahí era toda la producción integral, baterías y autos. Pero ahí no pudimos competir con los incentivos de Estados Unidos del CHIPS Act, porque ellos decían, si me das los incentivos, yo aquí lo produzco, y por eso Hidalgo estaba muy fuerte. Pero pues el gobierno no es política, y no de esta administración. Desde hace años México no da incentivos a la inversión, así como exenciones. Sí hay créditos fiscales y cosas, pero así de que no te cobro, los famosos tax holidays, no hay. Entonces, pues no pudimos competir con el CHIPS Act, y dijo, bueno, no voy a hacer las baterías, voy a ensamblar, mano de obra barata, autos baratos, ya lo verán cuando salga. Es muy digno todo el esfuerzo que se hizo, pero pues la idea es valor agregado aquí.
¿Y qué creen? China dice, yo sí me pongo, aunque no me des incentivos, y ya están prospectando. No se sorprendan al rato ver el anuncio de que China va a tener la fábrica de baterías y de autos eléctricos. Y capaz que le gana a Tesla, quién sabe. Pero bueno, porque están ellos trabajando duro en sus planes quinquenales que les dan el seguimiento, ¿no? Y aquí es el ejemplo de la importancia de las cadenas de suministro y de tener la certidumbre de quién me va a proveer. O sea, el iPhone, más de 25 países participan en el iPhone, ya sea con un mini cablecito, con algún software, porque nosotros, que la aplicación, que pícale, pues sí, pero hay mucha gente involucrada en esto, ¿no? Hay empresas chiquititas que nada más le venden al iPhone una pequeña aplicación para que prenda la luz o para que tengamos la calculadora, pero son muchas personas, países, empresas. Y aquí, China tiene más de 300 empresas que le surten al iPhone. Entonces, el día que China diga, ¿por qué no quiero, no te produzco? Ya no hay. De hecho, pasó en la fábrica de Shenzhou, donde está Foxconn, que por restricciones de cero COVID, ¿se acuerdan que cerró y todo un tema político, ¿no? Y ahí están las fuentes, si después quieren. Se las comparto a ustedes para uso propio, no la difundan, pero ahí están las fuentes si quieren analizar. Entonces, Estados Unidos dice el riesgo chino. ¿Se acuerdan la guerra con Trump y los aranceles? Porque Estados Unidos se ve vulnerable desde el punto de vista geopolítico, porque Estados Unidos depende más de China. El 18% de sus importaciones vienen de China, y al contrario, China está más diversificado. Menos del 7% de China viene de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice no te proveo, pues tiene otros proveedores. Entonces, aquí el tema es geopolítico, y eso es mucho lo que analizamos los internacionalistas. Y de ahí viene la guerra comercial, que más allá de ser una bandera política del presidente Trump, pues sí es cierto. O sea, no quiero depender, no me fui a los déficits, porque ya sería más tiempo en mi presentación, pero los déficits de lo que importa Norteamérica de China, pues sí, van creciendo, y solamente se los voy a enseñar de México en un momento. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Con todo este antecedente, la pandemia nos viene a mostrar nuevamente la necesidad de mitigar riesgos, y ustedes que están en el ámbito legal saben que pues, hay riesgos siempre y cómo los mitigamos, ¿no? Entonces, antes hablábamos del just in time. ¿Qué es el just in time? Las armadoras. Necesito mi motor, mis asientos, todo para el auto, pero para no pagar el inventario, porque acuérdense que es mejores márgenes de utilidad. ¿Cómo bajo costos? ¿Cómo no solamente mano de obra barata, me ahorro el inventario, pero entonces tengo al proveedor aquí para que conforme vaya avanzando la línea de producción, me vaya surtiendo? Y por eso los proveedores tienen que estar cerca de... Cuando estuvimos en Nissan, está la planta de proveeduría, que es primer nivel, no sé si sepan, el motor es primer nivel, Tier 1, pero el que le surte al motor, los cables, lo que es Tier 2, o sea, segundo nivel, y así al infinito, ¿no? Entonces, el Tier 1 está cerca de la planta, y entonces el robotito, por una línea magnética en el piso va, y el trabajador está en la línea, y nada más lo va pasando así. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Pues se cierran las fábricas, no hay proveeduría, y dicen, caray, mejor en vez del just in time, el just in case. Entonces, otra vez tienen que rentar las naves y tener el inventario, y por eso implicó costos, infraestructura, muchas cosas. Y luego, pues ahora ya no es la integración horizontal, como técnicamente se dice, de país a país, sino de región a región. O sea, ya quiero mi proveedor aquí en México, aunque me cueste más, pero el riesgo me puede costar más, ¿no? Y entonces ya no hablamos de Made in the World, ahora ya estamos regresando a Made at Home. O sea, ya no es hecho en el mundo, sino hecho en casa. Por este riesgo de qué tal si no me surten, ¿no? Y entonces antes hablábamos, la IED que se instala en un país, IED es inversión extranjera directa, se instalaba en China, en Vietnam, donde sea, en la India, por costos. Y hoy dicen, pues sí, costos, tengo que ser competitivo, pero hoy también la certeza de entrega a tiempo, de que no me vayas a fallar porque se hundió el barco en el mar o porque te dio COVID y cerraste la planta. Yo quiero tener la certeza de que me vas a surtir el motor, porque yo tengo que entregar mi auto a mi cliente en la distribuidora, ¿no? En la agencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? La pandemia no generó la interrupción de las cadenas de suministro, solo vino a evidenciar lo que ya se venía dando, ese riesgo. Y aquí, por ejemplo, los riesgos, aquí puse un ejemplo.
que hay una ola de migrantes, se cierra la frontera. Y las empresas dicen, ¿y yo qué culpa? Quienes son agentes aduanales saben, ¿no? Oye, se cerró el puente, tengo que pasar mi camión, pues sí, pero CBP en Estados Unidos dice, pues hay migrantes, cierro, y primero es la seguridad nacional, entonces pues, siempre hay riesgos, ¿no? Pero ahora, pues con la invasión de Rusia a Ucrania, pues también hay más riesgos, ¿no? La ciberseguridad, que ahora, pues que me clonaron mi tarjeta, en fin, la alta inflación mundial, crisis migratorias, cambio climático, o sea, hay más riesgo. Entonces las empresas dicen, ¿qué hago? ¿Cómo mitigo ese riesgo, no? Y bueno, entonces con todo este antecedente vamos a ver nuevamente qué es el nearshoring y ahí pongo las reglas del juego. Acuérdense que son reglas no escritas y otras escritas, pero bueno. El offshoring es cuando decíamos, no, que quiero mano de obra barata, mejores márgenes de utilidad. Offshoring de mi país hacia afuera, buscando costos, márgenes de utilidad. Y de repente, a principio del milenio, pues no se acuerdan que decíamos, pues ya subió la inflación en China, los precios ya no es tan barato como antes y muchas empresas americanas se regresaban a Estados Unidos, era el reshoring. Me regreso a mi país porque me están dando incentivos, porque China ya está muy caro, en fin. Pero ese era el concepto, la regla del juego era costos y márgenes de utilidad. Y de repente, pues viene la pandemia y, caray, pero es que también el riesgo. Entonces, el nearshoring ya no solamente me regreso a mi país, es que necesito cerca para mitigar riesgo. Pero hoy, con el tema de países que pueden no ser amigos como Venezuela, Nicaragua o todos los que están aliados con Rusia versus Ucrania, ¿no? Te vendo, no te vendo, porque bueno, Rusia dice ya no te vendo gas natural a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ahí no es pandemia, ahí es un tema político. Entonces también hablamos de países amigos y países aliados. Ya no solamente es costo, riesgo tenerlo cerquita porque pues Nicaragua está cerquita, pero ¿qué tal si por un tema ideológico no me surte? Entonces hablamos del friendshoring, alishoring, ally de aliados y friend de amigos, por un tema de riesgo político. Estas son las nuevas reglas del juego, ¿no? Entonces, en función de esto es donde México se está moviendo. Dejen que la computadora me lo vuelva a pasar. Está descansando así como, vas muy rápido, espérame. Ahí está. Así como que se para... Inhala, exhala la computadora. Bueno, me voy a ir más rapidito. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa con México, China y Estados Unidos? Porque China es un jugador que hay que estar vigilando. Ahí le va lo que les dije, los déficits. El arrojo es lo que le compramos a China. Vean el déficit. No es pandemia. Desde los 90 China ha venido teniendo mucha presencia en México. Hoy el 20% de las importaciones de México vienen de China. ¿Y qué le vendemos a China? Pues casi nada. O sea, porque pues, más del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. ¿Qué le compramos a China? La gran mayoría es bienes intermedios. O sea, sí, somos un país manufacturero, ya vimos la gráfica, pero gran parte de los insumos vienen de China. Entonces, no solamente Estados Unidos. México es muy vulnerable. Si China dice, no te vendo el motor, a ver cómo le haces, estamos en problemas, ¿no? Entonces, imagínate, 76% de lo que le compramos a China son bienes intermedios. Ahí tenemos un gran reto como país de nosotros también fabricarlo en el país, ¿no? ¿Ya le tomaron foto? Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Eso de que la distancia es un factor para acceder a los mercados, pues no necesariamente, porque aquí al 22 China era el primer proveedor de Estados Unidos. Nosotros estamos cerca y ¿cómo nos gana China? ¿Por qué nos gana China? ¿Por volumen, por precio o porque ya está bien configurada la cadena y cambiar los proveedores no es de un día para otro, hay todo un tema de configuración, ¿no? México en segundo lugar, esto es al 2022, ¿ok? Y entonces ahí competimos con China, o sea, si Estados Unidos es nuestro principal mercado, no queremos perder participación de mercado, ¿y en qué competimos con China? O sea, nosotros sí somos los campeones de la industria de vehículos, computadoras, pero luego ya China nos gana en el resto, ¿no? Excepto en petróleo, además que no lo puse aquí. ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué tiene China que México no tiene? Y ahí nos está ganando, ¿no? Pero ahora hablamos del nearshoring en este contexto, entonces, ¿sí es una oportunidad para nosotros o no? ¿Qué podemos esperar?
del nearshoring. Entonces, bueno, vemos esta gráfica que son los flujos de inversión extranjera directa, donde el rojo son los proyectos nuevos, lo que en inglés le llamamos el greenfield. El amarillo son la reinversión de utilidades entre empresas, que esas no necesariamente generan empleos ni recaudación, y al final cuentas entre compañías que pues no nos impacta económicamente, pero pues son temas administrativos. Y ahí vemos el nearshoring, pues es el rojo. Y pues vean cómo del 20 al 21 creció exponencialmente, y si vemos las cifras a 2023, pues más. ¿Qué quiere decir? Que sí está llegando más empresas que generan empleos, y ahí entonces vemos cómo México sigue siendo parte de los 10 países que están recibiendo más inversión extranjera directa. Esta gráfica la copié de una fuente de la OCDE. No se alcanza a ver bien, pero yo se las platico. México está en el 10º lugar, pero primero está Estados Unidos, China, Brasil en tercer lugar, Australia, Canadá, India, Suecia, Francia. Después viene México y después España. Es una de tantas fuentes que hay, pero en todas estamos dentro de los 10 países receptores de IED, y esto nos ha llevado a que ya le ganamos a China. O sea, esto es 2023, a las últimas cifras que dio Economía, creo que son a abril, no, febrero, a junio, creo que va por trimestres. Entonces ya estamos en primer lugar, pero ojalá podamos retener este lugar, y mucho generando valor agregado en México, empleos bien pagados, impuestos bien cobrados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos a favor? ¿Por qué, a pesar de lo que vimos en la primera slide de las marchas y la delincuencia, por qué? ¿Qué tiene México? ¿No? En primer lugar, pues México le ayuda a Estados Unidos y a Canadá. Norteamérica, ¿se acuerdan las 3 engranajes? La fábrica de Norteamérica. Pues México es un eslabón clave para mitigar el riesgo de suministro. En segundo lugar, nosotros como país queremos incrementar nuestra participación en Estados Unidos, y eso es algo que tenemos a favor por todas las ventajas que siempre hemos sabido, la vecindad geográfica, el Tratado de Libre Comercio. Mucho de lo que está llegando no es solamente mitigar riesgo de proveeduría, es contenido nacional del TELCAN. O sea, para tener acceso a los beneficios, pues, tiene que estar en México para tener contenido nacional. Y desde luego mano de obra calificada, los clústeres, la conectividad, facilidad logística, todas las determinantes clásicas que ya México tiene. Y en tercer lugar, esa parte que yo les decía, el consumo es muy importante. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad para fortalecer el mercado interno, porque vienen empresas, hay empleos, hay salarios, hay consumo, y se hace el círculo virtuoso. Entonces eso es lo que nos está favoreciendo principalmente. Entonces, en este contexto, ahora sí, vean a las aduanas. Las aduanas no solamente como el trámite cuando cruzamos fronteras, y pues fácilmente todo lo que entra y sale de un país pasa por una aduana. Entonces yo quiero que veamos a las aduanas como parte del ambiente de negocios para atraer inversión y como parte de la competitividad de México. Y bueno, ustedes saben que la NAM se desincorpora del SAT en el 2021. ¿Por qué se desincorpora? No es un tema solo de México o porque al presidente se le ocurrió o por capricho. Esta es una tendencia mundial. De hecho, Chile también está viendo esa posibilidad de desincorporarse, y otros países en América Latina, porque justamente las aduanas están tomando más peso, sobre todo por los riesgos de seguridad nacional. Y esto del fentanilo, pues también en Asia hay toda una mafia, ¿no?, de rutas, etcétera. El tema de terrorismo ya lo vimos con los ataques a las Torres Gemelas. O sea, las aduanas están teniendo más peso en esta reconfiguración del mundo. Entonces, por eso, pues ya no es suficiente que dependan de la autoridad recaudatoria, sino ya independiente. ¿Y por qué? Digo, aunque lleva años la función de aduanas en México, pues estamos renaciendo, nos estamos reinventando. Por eso el 2021 casi no hubo ANAM, ¿no? Apenas en el 2022 empezamos a actuar, pero ya con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, pero sobre todo como autoridad fiscal. Ya no le tenemos que preguntar al SAT, ya somos autoridad y tenemos esa facultad de decidir cómo cobramos los impuestos, ¿no? En materia aduanera, ojo, ¿no?, obviamente. Empezamos con este presupuesto que ya se incrementó en el 2023 de 2.4 mil millones de pesos, y
los 3 pilares institucionales, que este es el gran cambio de las aduanas en México. O sea, sí, la aduana en cualquier país del mundo tiene esa obligación y esa facultad de ser la autoridad recaudatoria y hacer que se cumpla pues, con toda la normatividad fiscal, evitar la evasión fiscal, sí. Segundo lugar, combatir la corrupción, fortalecer la seguridad nacional, inhibir el contrabando, toda esta parte de seguridad nacional. Gracias. Pero 3, también estamos obligados, no solamente por un tema voluntario, sino pues hay muchas instancias legales, capítulo 7 del TEMEC, facilitación comercial, el convenio de Kioto renovado, ¿no? OMC, o sea, hay diferentes ámbitos legales vinculatorios a nivel multilateral, a nivel bilateral, que nos obligan a ser facilitadores. O sea, la empresa quiere certidumbre, quiero que mi camión pase rápido, pero la autoridad dice, sí, pero yo necesito que pagues bien tus impuestos y ver que no seas de riesgo. Entonces, en esa dicotomía, pues estamos haciendo el esfuerzo porque ambas partes cumplan con su misión. Y ustedes lo saben mejor que yo, son 50 aduanas, la mayoría en la frontera norte, las principales en temas de recaudación. Nuevo Laredo siempre ha sido la campeona en número de operaciones, en recaudación, y en los puertos, pues Manzanillo siempre ha sido el más fuerte, obviamente Veracruz, Lázaro Cárdenas, y el aeropuerto, ¿no?, de la Ciudad de México, que es también muy importante en todos sentidos. Y pues sí, las aduanas están a cargo, la mayoría de Sedena, las portuarias y algunas interiores de Secretaría de Marina. Y desde el punto de vista legal, y ese es el área que a nosotros nos toca, les presento aquí a Pamela Miranda. En mi Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales hay 3 direcciones. Una es Norteamérica, solito Norteamérica por el peso. 2, y aquí a Pamela le toca organismos internacionales y resto del mundo, como si fuera cualquier cosa. Y ella es la que coordina todos estos acuerdos aduaneros internacionales, y la tercera dirección es la parte de facilitación aduanera y la parte jurídica. Entonces, todos estos acuerdos aduaneros no tienen otra función más que la cooperación, la eficiencia y ataque al comercio ilegítimo, ¿no? Entonces, lo que les decía, el marco legal, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, toda esta política de aduanas del siglo XXI, el TEMEC, ¿no? Tenemos 26 acuerdos firmados y 23 en proceso, que se habla mucho de los tratados de libre comercio, pero no de los aduaneros. Ajá. ¿Y qué ven estos convenios aduaneros? No todos tienen todas estas aristas. La mayoría son de seguridad, de alertas, ¿no? Tenemos uno con Irán, por ahí yo digo, ¿y qué le compramos a Irán o qué le vendemos? No, es por temas de seguridad. O sea, oye, te va a llegar un contenedor que posiblemente trae fentanilo. Entonces son las alertas, pero esas alertas tienen que ir dentro de un marco regulatorio, no es nada más porque eres mi amigo y ahí te aviso. O sea, tiene que haber ese marco legal, ¿no?, que nos dé la facultad de tanto dar alertas como de recibir. Asistencia mutua también, que mucho trabajamos con Estados Unidos, porque dicen, no, es que deberíamos de tener despacho conjunto y agilizarlo. A ver, pero es que hay todo un tema legal de seguridad nacional, de soberanía, de las visas, de que si cruzas la rayita ya estás del otro lado, entonces implica, si no tienes la visa es invasión. O sea, hoy que nos reunimos cada semana con CBP, con Departamento de Estado y todo, hay muchos temas. Intercambio de información, pues sí, sería muy fácil, pero a ver, tu máquina le entiende a la mía, tengo la fibra óptica, tengo el mismo, o sea, que los equipos no intrusivos. Sí, pero algo que yo digo aquí, que ustedes que están en temas de comercio exterior lo entenderán, mi exportación es tu importación y viceversa. Entonces los países dicen, pues exportar, pues que salga ahí, yo no me preocupo, pero entonces el otro sí. Y entonces, si ustedes ven en la aduana de Nuevo Laredo, por ejemplo, el carril de exportación no es el mismo que importación, porque en el de importación sí, no queremos que entre el fentanilo y los migrantes y la contaminación de la carga, y ahí tenemos todo el equipo y la gente y los espacios. Y de exportación no. Entonces lo que queremos es, con Estados Unidos, oye, vamos al parejo, yo te ayudo con mi exportación, que es tu importación, para mitigar riesgos y viceversa. Y luego Estados Unidos dice, es que necesito que me dé la información. Sí, pero tú me la estás dando. Ah, no, porque es seguridad nacional. Ah, pues yo tampoco te la doy. Entonces ustedes como empresarios dicen, no, es que aquí dicen, sí, pero entre países nos tenemos que poner de acuerdo, no es nada más voluntades, ver muchos temas, las alertas y obviamente mejores prácticas, que hoy hablamos de que
blockchain y inteligencia artificial, sí, pero no es tan fácil. Y a ver, en Brasil ya usan blockchain, entonces estuve en un evento, a ver, Brasil, ¿cómo le haces? No, que los procedimientos, a ver, ¿cómo le haces? Y ahí también debe haber un marco regulatorio para que nos compartan pues, esas mejores prácticas. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la NAM hoy en día? En números, como ya dije, bueno, nuestra participación en recaudación en el PIB es muy importante y en ingresos tributarios, ¿no? Ustedes que saben que son las operaciones entre que el pedimento y todo eso, o sea, las operaciones en términos estadísticos agrupa todo, 21 millones de operaciones. Fíjense que la mayoría son de importación más que de exportación. Y del 2021, o sea, del 2021 al 2022, tuvimos más de 56,000 operaciones al día en todas las aduanas y crecimos casi el 4%. Y esto también por el nearshoring, porque es un círculo, es una cadenita. Llega la empresa, quiere exportar, ¿no? Y se refleja en las aduanas. Casi 3,000 millones de pesos recaudados al día, que sí también hubo un incremento de 2021 a 22 de más del 8%, y la recaudación, o sea, aquí es un indicador de eficiencia en todo el mundo en las aduanas. O sea, ¿cuánto nos cuesta recaudar? O sea, por cada 100 pesos recaudamos 24 centavos. Y del 21 al 22 hubo un incremento del 11.5% en eficiencia. Quiere decir que estamos atacando la evasión fiscal, siendo más eficientes, ¿no? en la recaudación. Y bueno, ya con esto concluyo. Las empresas dicen, ¿cómo puedo aprovechar el nearshoring, ¿no? Integrarme a una cadena de suministro. Pues sí, pero no es cualquier cosa. O sea, el colombiano nos decía, oye, ¿cómo aprovechas el nearshoring? La primera pregunta es, ¿con quién estás conectado? Entonces, las empresas, ¿a qué eslabón te estás conectando? Segundo lugar, pues el nearshoring es la nueva regla del juego de certidumbre. No es otra cosa más que inversión extranjera directa con una determinante adicional, que es riesgo. O sea, la IED busca costos, acceso a mercado, lo que ya sabemos, pero una determinante adicional, riesgo. Las aduanas hay que verlas como ambiente de negocios, no solamente recaudatorios. Y luego, pues también el fortalecimiento de las instituciones nos lleva a la prosperidad a largo plazo. O sea, la NAM tiene el gran reto de fortalecerse como institución. Sí, estamos recién creados, pero tenemos que caminar hacia cómo podemos fortalecernos. Y bueno, el desarrollo industrial, no todo es dinero. Yo es lo que veo en las empresas. A ver, no todo es ganancias, tasa interna de retorno, o los que los inmobiliarios dicen el cap rate. No, a ver, estás viendo por la comunidad, por tus empleados, por tu ambiente laboral, porque por afuera decimos, no, sí, la responsabilidad social y tengo mi distintivo de empresa socialmente responsable, ajá, pero desde casa le estás pagando a tu empleada doméstica, formalmente la tienes dada de alta, o a tus empleados estás respetando la jornada laboral, tienes o sea, la norma 045, sí, ¿quién la respeta? O sea, tenemos un ambiente agradable en la oficina, porque al final estamos más tiempo en la oficina que en la casa, ¿no? O sea, calidad de vida. Ahora hablamos del salario emocional, ¿no? O sea, todo eso ya es una tendencia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, se las dejo y con esto termino. Me extendí un poco, pero es que quería compartirles muchas cosas. Muchas gracias.